de esto, pues no hay Spider-Man que pueda salvarnos de los fraudes y corruptelas de los grandes empresarios que son mucho más peligrosos que Norman Osborn, como sucedió con todo el caso Walmart. Hace unos años en mi ciudad había una oferta aún más amplia de supermercados, es decir, la competencia nos estaba favoreciendo. Por ahí estaba el Super Kmart, antes de que tuviera sus tranzas en Estados Unidos, el Auchan, el Carrefour, el Gigante, estaba Soriana, la Comercial Mexicana. Cada mes se nos anuncian que a pesar de las crisis económicas, la cadena de tiendas Walmart crece y crece en sus utilidades. Hay por ahí un documental que hizo Robert Greenwald, del cual les dejo una pequeña entrevista hecha por Teresa Turiera, de Infonomía.com. Director de cine y productor de documentales de denuncia política como Iraq for Sale, The War Fighters, Walmart, The High Cost of Low Price, Outfoxed, Rupert Murdoch, War on Journalism, o The Crooked E, The Unsheared Truth About Enron. A lo largo de su carrera, Robert Greenwald ha recibido más de 25 nominaciones a los premios Emmy y numerosos premios que han reconocido la originalidad y calidad de sus trabajos. En su página web anuncia los proyectos de documentales que tiene en su mente. Sus seguidores hacen pequeñas aportaciones de dinero. Más de 3,000 personas pagaron entre $25 y $50 para que Greenwald empezara su última película. Sus nombres se añadieron a los créditos finales del filme. Bienvenidos al cine 2.0. Y la reportera pregunta a Greenwald: ¿Internet ha cambiado sus rutinas de trabajo? Bueno, pues empezamos a hacer este tipo de documentales cuando Internet se convirtió en una herramienta fantástica de distribución de información, así que estamos usando la red para llegar a cientos de miles e incluso millones de personas a través de las pantallas de los usuarios en sus propias casas. Por ejemplo, cuando presentamos Iraq for Sale, se proyectó la película en 5,000 pantallas distintas durante esa misma semana. 5 de esas pantallas eran cines convencionales y el resto eran proyecciones que habían organizado la gente en sus casas o en los locales de barrio, en colegios, en iglesias, incluso en restaurantes, en boliches. Así que Internet nos permite llegar a mucha gente que se hace con una copia del documental y así también lo distribuye. Pero le habrán salido muchos competidores desde que la gente cuelga sus propios videos en YouTube. La explosión del contenido generado por los usuarios a través de Internet ha sido fantástica, un fenómeno democrático. Cualquiera con un ordenador de precio accesible puede crear su propio video y tener una vía de distribución a través de YouTube, así que creo que es muy positivo, ya que eso involucra a más gente en la acción política y social que expresa su punto de vista. Siempre habrá profesionales, personas que hacen videos muy buenos y otras que cuelgan en Internet videos muy malos, pero se trata de un gran paso adelante como oportunidad de la gente de tener una conversación de tú a tú con el poder establecido. ¿Cómo sería el cine 2.0? Le preguntan. Es el que está abierto a la participación de los usuarios. Para los documentales tenemos varios miles de productores de campo por todo Estados Unidos que nos han ayudado mucho haciendo trabajo de investigación sobre el terreno, tomando fotos, filmando imágenes que podíamos necesitar y que posteriormente han colaborado con la distribución del documental. Para la película sobre Walmart, por ejemplo, hubo cientos de personas que tomaron fotos de los aparcamientos que nosotros criticábamos por la inseguridad que había. En Iraq for Sale nos enviaron muchas imágenes que probaban hechos de los contratos que algunas grandes empresas estadounidenses estaban obteniendo, así que estos productores sobre el terreno se han convertido en una pieza esencial de nuestro equipo y de nuestro trabajo. Ahora hacemos documentales muy cortos de 2 o 3 minutos y estas personas se encargan de distribuirlos a la máxima audiencia posible. En muy poco tiempo nuestros documentales cortos han llegado a millones de personas. ¿El futuro del cine nos llegará de Internet y no de las grandes pantallas tradicionales? Pienso que seguiremos yendo a los cines a ver películas, a entretenernos con grandes efectos especiales y de sonido al más puro estilo Hollywood, pero creo que las películas más modestas y los documentales encontrarán otras vías para ser vistos, desde la televisión por Internet hasta el teléfono celular. Cada vez veremos más documentales porque ya no son tan caros de producir, muchas más personas pueden hacerlas y creo que cada
vez veremos más películas cortas de 2, 5, 10 minutos en los más distintos estilos. Y lo mejor de todo es que las personas con responsabilidad pública, los políticos, ya no van a poder esconder sus errores, porque en cualquier parte habrá alguien dispuesto a mostrar con imágenes lo que realmente está pasando. Y bueno, muchos dicen que el PRI destapó esta coladera para joderse al desgobierno de Felipe Calderón, pero no obstante estos han revirado y han puesto sobre la mesa el cómo, bajo la anuencia y complicidad de Carlos Salinas de Gortari, priista miserable, esta empresa se introdujo al mercado mexicano auspiciado por el todavía vigente, inaudito y abusivo Tratado de Libre Comercio. Y bueno, les dejo un audio donde viene algo sobre Walmart. El Grupo Walmart de México es la cadena comercial más importante del país en el sector de servicios. En el 2007 abarcaba más del 50% del mercado, instalada en 172 ciudades con 1,027 unidades comerciales. Walmart también es un caso muy ilustrativo del tipo de inversiones que se han hecho en México, en el sentido de que son generadoras de empleo inseguro, es decir, que no dan estabilidad en el empleo, y generadora de empleos precarios, es decir, en malas condiciones laborales. A partir de su llegada a México en 1991, da inicio su internacionalización, abriendo su primera tienda, Sam's Club Polanco. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos estableció toda clase de facilidades para la inversión extranjera y toda clase de privilegios. Y para ello muy seguramente ha contado con la, podríamos decir, complicidad de las autoridades del trabajo, las autoridades hacendarias, que en no pocos casos parecían estar bajo el control de Walmart. Desde entonces no ha dejado de crecer, convirtiéndose en la mayor empleadora en el sector privado. Sin embargo, ¿te has preguntado cómo lo hizo? Nos remontaremos a la historia de Sam Moore Walton, fundador, donde aplica al sector de servicios las ideas revolucionarias del autoservicio, inventario a tiempo y el descuento constante. De manera interna, tiene la visión de retomar valores de la sociedad aceptados universalmente como respeto, integridad y lealtad. Él sabía que estos valores, técnicas y el concepto de trabajo en equipo lo llevarían a la cumbre. Walmart utiliza en primer lugar el convencimiento ideológico de los empleados, haciéndoles creer que toda la empresa es un gran equipo, que es una gran familia y que por lo tanto los trabajadores no son trabajadores sino socios. Así, en 1994, Walmart se asocia con el grupo Cifra y con la crisis y la devaluación absorbe a la empresa del señor Arango en 1997 a un costo muy conveniente. Que la mayor parte de la inversión extranjera, además de que un porcentaje significativo ha sido especulativo, la otra parte no ha sido para creación de nuevas empresas, sino para comprar lo ya existente. Y esto definitivamente lo hizo Walmart, es decir, se dedicó a comprar planta comercial que ya existía, a absorberla y a monopolizar. Sin embargo, Sam Walton, antes de su muerte en 1992, sabía que para ser la empresa prototipo del mundo en el siglo XXI, había que cumplir dos reglas básicas inquebrantables. 1, no compartir ganancias. 2, adueñarse del trabajo en todas sus formas. Estamos hablando de un proceso económico en el que el desarrollo de la producción capitalista ha llegado a un grado intensivo, que la única forma como se puede, digamos, obtener ganancias en la empresa moderna capitalista es con los mecanismos de los que se sirve Walmart, es decir, bajos salarios, monopolio del producto. En segundo lugar, porque cuando los empleados quieren organizarse, Walmart recurre en primer lugar al hostigamiento de los empleados, dándoles sobrecargas de trabajo, moviéndolos del lugar de trabajo, aislándolos, en fin, las diferentes formas que usan los patrones para hostigar a los trabajadores. Si esto no funciona,
pues está todavía el recurso del despido injustificado. Desprecio a los trabajadores, para empezar, acrecentamiento de su pobreza, una sobreexplotación. Esta empresa tiene un proyecto político, no solamente un proyecto económico. Walmart también es un caso ejemplar o ilustrativo de las transnacionales que vienen a México con contratos de protección ya pactados con mafias supuestamente sindicales que le venden protección a la empresa. 20 años después, Eduardo Solórzano Morales, presidente y director general del Grupo Walmart de México, sigue cumpliendo cabalmente estas dos reglas. Walmart ejemplifica el quehacer de una empresa de nuestros días. Por ahí, en charla de sobremesa con algunos conocidos abogados extrabajadores del grupo Walmart, nos comentaban cómo la apertura de esas tiendas en lugares que la ley no permitía se abrían en base a cañonazos de puro dinero. En un país donde todo es la corrupción y el soborno, pues esto no es nada raro. Me ha tocado estar en empresas que no pueden aperturar una sucursal por decenas de trabas, solo para acorralarlos, para que se se ponga a modo la mordida, la corrupción. No vale de nada traer todos los papeles, cumplir con todo, pero si esa pinche rama del árbol no está en regla, así que no puedes abrir. Y créanme que no es broma, güey, es serio, así de cabrones son. Cuando yo llegué al lugar donde compré mi casa no había nada, las tiendas no tenían nada, y me tocó en algún momento ver una manifestación de campesinos y ganaderos que protestaban contra la construcción de una tienda Walmart, y yo en mi ignorancia comodina dije, pues no mames, pues sí está chingón. Evidentemente con una perspectiva muy pobre, donde las comodidades de una ciudad pues las veía yo como algo normal e indispensable, sin ponerme a pensar el costo real que esto tiene para el país. Vean por ahí el documental El alto precio de los precios bajos. Por ahí en un podcast pasado ya hablé del caso. Muchos pequeños productores han acusado por años de deslealtad a Walmart. De hecho, muchos de ellos han quebrado. Tiendas de la esquina, tortillerías, recauderías, panaderías, carnicerías, ferreterías, pollerías, tiendas de ropa. Muchas de ellas han quebrado y las familias han pasado a formar parte del ejército de trabajadores que Walmart malpaga y explota. En 2011 se inauguraron 365 unidades operativas en México, 42 bodegas Aurrerá, 60 Mi Bodega Aurrerá, 208 Bodega Aurrerá Express, 21 Walmart, 16 Sam's Club, 13 Superamas, 4 Suburbias y un restaurante Vips. Las sucursales que Walmart inauguró en México el año pasado cuadriplican las 76 que abrió para toda Centroamérica, ya que la firma conjunta las operaciones que tiene aquí con las de 5 países más. Con tal incremento de sucursales, la cadena ya alcanzó las 2.087 tiendas de distinto tipo en todo el territorio nacional, de las cuales 57% fueron bodegas y solo 17% Walmart. Así, prácticamente por cada supermercado la empresa abrió 5 bodegas en el país y logró incrementar sus ventas en 13% durante 2011, al llegar a 379,000 millones de pesos, mientras su utilidad neta fue, escuchen bien, de 22,258 millones de pesos. Según sus reportes financieros, Walmart se ufana de ser una de las empresas que más empleo genera en México, tiene 238,000 asociados, como llama a sus trabajadores, y de comprar 300,000 millones de pesos al año a 28,000 proveedores, de los cuales la mitad son pequeña y mediana empresa, pero frente a ello se han multiplicado en los años recientes las acusaciones de que ejerce prácticas depredatorias en el comercio.
Desde 2005, por ejemplo, la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, la CONACA, trató de impulsar en el Congreso de la Unión una iniciativa para que se regulara la penetración de Walmart en territorio nacional, similar a las que existen en países de Europa para proteger a los pequeños negocios, ya que por cada empleo que creaba la cadena destruía varios en distintas ramas económicas, desde el sector primario hasta la industria, el comercio y los servicios, por imponer precios bajos a sus proveedores. Hace unos meses la misma organización denunció que las ventas del comercio tradicional en México, conformado por negocios pequeños, mercados tianguis, cayeron 6% frente a la competencia de supermercados como los de Walmart, que en conjunto incrementaron sus ventas 10% el año pasado. Las críticas y protestas contra la cadena también han provenido de cámaras regionales de comercio en distintos estados y ciudades de la República, particularmente aquellas que agrupan a comerciantes en pequeño y que se han multiplicado en la medida que proliferan las bodegas aurrera, pues acusan que han provocado desplome hasta de 40% en sus ventas. En reiteradas ocasiones Walmart ha negado las acusaciones de sus competidores de que distorsiona el mercado con prácticas depredatorias al imponer bajos precios a sus proveedores. A finales de marzo, Luis Gómez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart para México y Centroamérica, justificó que su modelo de negocios es llevar el mejor precio a los consumidores y puede hacerlo al comprar un volumen importante de artículo. Mal haríamos si pensáramos que debemos comprar productos y revenderlo lo más caro posible, dijo. Al revés, se trata de darle el mayor beneficio al consumidor y eso nos ha distinguido, dijo Gómez. Entonces, no obstante, las reiteradas peticiones de pequeños comerciantes para que las autoridades municipales, estatales o federales actúen al respecto. Walmart se convirtió el 29 de marzo en la única cadena comercial que recibirá apoyo de la Secretaría de Economía mediante la aportación de 5.5 millones de pesos para capacitar a 115 pequeñas y medianas empresas con el fin de que se conviertan en nuevas proveedoras de la cadena. Según anunció entonces el subsecretario de Economía Miguel Marón, el corporativo no aportará nada de dinero, pero Luis Gómez ponderó que las pequeñas empresas se convierten en sus proveedoras, se desarrollan tanto que luego podrán vender a otros supermercados e incluso exportar, según ellos. La realidad es que muchos de sus proveedores se truenan los dedos porque estos cabrones les pagan cuando quieren, so pena de sacarlos de la tienda. Todo esto ya tuvo repercusión en Estados Unidos. En una nota de Heréndira Espinosa, el escándalo sobre los presuntos sobornos de Walmart a autoridades mexicanas ya puso en peligro la expansión de la compañía en Estados Unidos. De acuerdo al New York Times, publicación que destapó el caso, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, a la empresa se le negó el permiso para construir una tienda. En Nueva York se está investigando una posible alianza entre la minorista y los desarrolladores de retail en Brooklyn. En tanto, un senador de California propuso una auditoría formal para Walmart en San Diego. Además, en Boston y sus suburbios, los residentes presionan a los políticos para que comprueben si recibieron contribuciones de la empresa. De acuerdo con la publicación, en años recientes, Walmart trabajó duro para pulir su reputación y que las comunidades y compradores dieran el sí a su expansión. Sin embargo, el caso de corrupción ha provocado críticas contra la empresa y una razón para decir no a su avance. Las reacciones en contra de la compañía no solo se dieron entre los países directamente involucrados, sino que según el diario llegaron a China, a la India, plazas donde si bien la reacción fue más lenta, los analistas prevén que la cadena enfrentará nuevos obstáculos. Esto pese a que Steven Restivo, uno de los voceros de la firma, afirmó que la investigación no impactaría su expansión. Sin embargo, para los analistas financieros, todavía no se ve cercana a una afectación operativa.
Mantenemos la perspectiva de que abrirá el número de tiendas y metros cuadrados que señaló a principios de año. Habrá que esperar los resultados de las investigaciones, señaló Paola Sotelo, analista de Monex. Para el 2012 la empresa busca que su piso de ventas en México avance otro 12%, crecimiento basado en la expansión de Bodega Aurrerá y sus filiales, sus variables. Según Sotelo, aunque hasta el momento la expansión en México no está en riesgo, no todo está dicho. Sin embargo, estimó que una señal de cómo va la empresa tras verse envuelta en el escándalo serán los resultados de abril, los cuales, con base en el calendario de la cadena, se darán a conocer el 8 de mayo. En una nota de Roberto González Amador de La Jornada, se privilegia a Walmart desde el poder público, acusa a una organización no gubernamental, paga de impuestos 1.60 por cada 100 pesos que vende, es decir, el 1.6%, cuando a Pemex se le cobra 55%. Cuando Walmart plantó pie en México en el 91 durante el gobierno de Carlos Salinas, el trato desde el poder público a la empresa fue de privilegio. No se explica el vertiginoso crecimiento de esa empresa sin el apoyo desde las altas esferas gubernamentales, considera Enrique Bonilla, quien dirige una organización civil que ha buscado hacer conciencia pública del efecto de la firma estadounidense sobre el pequeño y mediano comercio y el mercado de trabajo en la economía mexicana. Un trato fiscal favorable y hacerse de la vista gorda ante la violación de derechos laborales son dos ejemplos concretos del privilegio que la compañía recibió del poder público apenas llegada al país. Según Enrique Bonilla, dirigente del Frente Nacional contra Walmart, explica: Walmart paga 1.60 por cada 100 pesos que vende. En el otro extremo tiene a Pemex, que es gravada con un impuesto de 55 pesos por cada 100 que vende. El otro caso es laboral. La empresa estadounidense tiene su servicio en las tiendas en México a personas a las que simplemente no les paga un sueldo, como los empaquetadores en cajas y cuidadores de auto en estacionamientos, que laboran para la empresa sin otra retribución que las propinas de los consumidores. Bueno, este caso también hay que decirlo, todas las empresas, los supermercados, llámese Comercial Mexicana, llámese Gigante, llámese Soriana, todas los puestos de empacadores voluntarios, de hecho así se llaman, y los aguacates de los estacionamientos no reciben sueldo alguno. Eso tiene que quedar claro. Y bueno, ¿a cuántas empresas se le dan ese tipo de facilidades? Walmart las tuvo desde el primer momento, desde que llegó al país en el gobierno de Salinas. Walmart plantó pie en México en el 91 al asociarse con Jerónimo Arango, un empresario mexicano que en el 58 tuvo la idea de vender todo tipo de productos en un mismo lugar a precios bajos y en grandes cantidades. Por ello fundó Central de Ropa, marca que con el tiempo devino en Aurrerá, un término que en vasco significa adelante. En el 91, Cifra Controladora de Aurrerá se asoció con Walmart, empresa que finalmente en el 97 se quedó con todo el business. Jerónimo Arango y sus hermanos Manuel y Plácido tienen una riqueza de 4,000 millones de dólares, según la más reciente actualización de la revista Forbes sobre los hombres más ricos del mundo. Jerónimo, de acuerdo con la publicación de marzo pasado, vive sin pedos en Los Ángeles. Manuel es desarrollador inmobiliario y Plácido pues se dedica a coleccionar arte. En el 98, el primer año después de que adquirió la totalidad del negocio en México, Walmart tenía 496 unidades en el país, bajo diferentes marcas, la propia Walmart, Suburbia, Superama, Vips, entre otras. Una década después había duplicado su presencia, 1,472, universo que llegó a 2,000 a finales de 2011. De hecho, el año pasado la transnacional abrió 365 unidades, es decir, una por día en promedio, cabrón, según datos tomados de los reportes financieros anuales de esa empresa.
México es el país que más utilidades da en el mundo a Walmart, porque es el país en el que sus autoridades más se agachan. Más se agachan, no con ellos, porque si se agacharan tanto, pues no hubieran exigido tanto soborno que hoy se está dando a conocer. Las que le dan más oportunidades, y ello ha sido así desde que llegaron, planteó Bonilla, quien en 2004 comenzó a investigar sobre la compañía a raíz de que buscó abrir una tienda cerca de su domicilio en Atizapán, proyecto que a la postre fue impedido por la inconformidad vecinal. A ellos, la empresa, les va muy bien porque los tratan muy bien desde el gobierno. En el primer trimestre de este año, Walmart reportó en México una ganancia de 4.710.5 millones de pesos. Bonilla asegura, el gobierno del expresidente Carlos Salinas dio todas las facilidades a Walmart cuando llegó a México. Fueron cosas muy concretas. También desde que llegó a México el gobierno volteó para otro lado respecto de la conducta de Walmart como patrón. La empresa en los últimos 10 años se ha ahorrado el pago de sueldos por 84,000 millones de pesos al tener a su servicio personas a las que no retribuye con un salario fijo y prestaciones como los cerillos, los que están en estacionamiento, los tienen como esclavos, es decir, sin salario. Esa cantidad que han dejado de pagar en un año equivale al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero insisto, todas las empresas de retail, todas que tienen sus empacadores, yo lo digo porque yo fui empacador, todas no pagan un centavo. Y no pagan, ¿por qué? Se supone que en México los niños no pueden trabajar. Eso está, digamos que está incluso en la ley. Pero sin embargo, los niños desde 14 años, incluso yo entré de 13 cuando trabajé ahí, van a lo que es, ¿cómo se llama esta madre? Previsión social, a sacar un permiso para que puedas trabajar ahí, y todo es gratis, O sea, nunca ha sido así de que antes sí pagaban, no, eso no es cierto. Pero bueno, el crecimiento que ha tenido Walmart en México tan fuerte no se explica sin la ayuda y apoyo de grupos políticos, dice este compa, ¿no? La Organización de Trabajadores de Grupo Walmart denunció que además del escándalo por presuntos actos de corrupción que involucran a la firma, sus directivos violan los derechos y condiciones laborales de los empleados. En rueda de prensa, Esteban Conde, cofundador de la agrupación, sostuvo que muchos trabajadores, como fue su caso, además de su tarea de vendedor para la que fue contratado, le asignaban labores de seguridad, limpieza y administración con horarios fuera de la ley. Sostuvo que es una constante el desprecio hacia los más de 230,000 empleados que tienen en nómina esa cadena de tiendas y el acoso laboral por parte de sus directivos. Esteban Conde hizo referencia además a los bajos salarios que percibe la mayoría de quienes laboran en la transnacional e incluso mostró un recibo de pago de un trabajador en activo con el que demuestra que tras diversos descuentos solo cobró 5 pesos en su última quincena. De igual forma, sostuvo que si alguien reclama sus derechos laborales, corre el riesgo, como en todas las empresas en México, de ser despedido. Y bueno, hablando del tremendo agujero fiscal que trae Walmart, ¿cómo es que Hacienda y por ende Felipillo no sabían de esto? En una nota de Ileana Rodríguez, la globalización es un fenómeno preponderantemente económico, producto de la transnacionalización del capital, lo que tiene un impacto en diferentes aspectos de la vida, tanto en lo social como en lo cultural. Esta afirmación debe permitirnos considerar que la movilidad de capitales exhibe las deficiencias de los sistemas de seguridad que impiden la observancia absoluta de la ley y promueve los actos de corrupción. México no es el único miembro de la comunidad internacional promotor de actos de corrupción. Nuestro país es el número 100 de 183, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de 2011 de Transparencia Internacional, y es catalogado en lugar 34 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Sin embargo, bajo las condiciones actuales del combate al crimen, este hecho se suma negativamente a la imagen que proyectamos a nuestros socios comerciales, donde incertidumbre, violencia y corrupción corresponden
a un clásico de terror. El caso de corrupción en días recientes de Walmart México expone que en la voracidad de la acumulación de la riqueza y obtención de plusvalía se aceptan evadir las formas legales para generarla, incurriendo en hechos ilícitos que tipifican delitos en ambos lados de la frontera. Llama la atención el quebranto a la ley y a las buenas prácticas empresariales desde el interior de la empresa que, indistintas del marco regulatorio local y federal de nuestro país, establecen en sus contratos cláusulas específicas respecto del comportamiento ético y legal de la misma y sus proveedores, por lo que si hablamos de corrupción, esta se generó desde el interior, pues si observamos las bases para la integración del catálogo de sus proveedores, Walmart México establece la siguiente cláusula al momento de la firma de un contrato. Declaración de comportamiento ético. El proveedor en este acto declara bajo protesta de decir verdad que en todas las actividades que desarrolle con motivo de estas bases observará el más estricto cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, manteniendo en todo momento el más alto e incuestionable comportamiento ético, respetando incondicionalmente las disposiciones contenidas tanto en la Declaración de Ética como en la Política Anticorrupción de Walmart México. El proveedor además acuerda que no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por interpósita persona dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios a funcionarios públicos alguno, ya sea federal, estatal o municipal. Por lo anterior, las prácticas de corrupción se dan desde distintos ámbitos, y si bien es cierto que se evadieron leyes y se incumplieron las obligaciones impuestas por el Estado mexicano para la inversión y la expansión del capital de Walmart a través del pago de sobornos a funcionarios mexicanos, hasta en $24 millones según el New York Times, la pregunta es, ¿cómo es que las autoridades hacendarias que te persiguen, que te llaman por teléfono, no sabían de tales ilícitos? ¿Cómo es que los contribuyentes, ante la deficiencia de la compensación de IVA, pueden resultar inmediatamente multados y por evasión encarcelados, mientras que empresas de tales proporciones no son auditadas de la misma forma? ¿Cómo es que el sistema financiero no se percata de este tipo de hechos? Este escándalo que la PGR ya ha tomado en sus manos exhibe corrupción e impunidad por una parte, pero por otra la urgente necesidad de un sistema tributario eficiente capaz de detectar el enriquecimiento ilícito y aquellos actos donde se presuma la corrupción y en consecuencia la evasión fiscal. Aquí es donde yo digo, eso existe, sin embargo estos güeyes se hacen pendejos. Así como una regulación mucho más severa respecto de los delitos conocidos de cuello blanco. Recordemos que uno de los mafiosos más grandes de la historia en Estados Unidos, Al Capone, en la década de los 30 jamás pudieron aprenderlo por ningún delito criminal, sino por el de evasión fiscal. Finalmente, las anteriores son soluciones urgentes, las importantes radican en no dejar de razonar, incluso en el alcance del hecho generador de las conductas ilícitas en el género humano, que a partir de un principio hedonista de la obtención del máximo con el mínimo esfuerzo responde a una cultura de la inmediatez y lo fácil, similar a los güeyes que se roban el contenido en internet, lejana a la de la responsabilidad y la perseverancia, alejada de aquellos valores éticos que deben cultivarse desde el seno familiar y el sistema educativo para inducir no solo a una mejor convivencia en sociedad, sino a mejores prácticas empresariales en el campo de lo económico. El caso de la quiebra de Enron en el 2001 en Estados Unidos develó esto, no solo la falta de liderazgo de sus directivos, la violación de leyes en ese país, sino también la falta de ética en la conducción de la empresa. Al final, como vemos, todo tiene que ver con ética y por lo tanto con filosofía o falta de esta. Y ya para finalizar con este tema, una nota de Genaro Villamil para terminar de entender todo y sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Pedro Aspe, artífice de la neoliberación económica en el salinismo, compartió ante la Academia Mexicana de Auditoría Integral su optimismo sobre el futuro económico del país.
vamos a ver una explosión de consumo en los próximos 10 años. En su conferencia del 18 de abril puso como ejemplo los planes de expansión de la multinacional Walmart para abrir más supermercados en todo el territorio nacional. Tan solo entre 2000 y 2011 esta empresa creció 474% con presencia en 384 ciudades y 2.277 establecimientos. Walmart es el modelo ideal de inversión extranjera, no solo para ASPE, sino también para Felipe Calderón. Precariza el trabajo de miles de jóvenes desempleados, paga bajos salarios por hora, se da el lujo de discriminar por razones de embarazo u orientación sexual, tiene sindicatos blancos que firman los llamados contratos colectivos de protección que no le rinden cuentas a nadie, como señala la reportera Patricia Muñoz de La Jornada, promueve no solo el consumo, sino la falsa idea de que formamos parte del primer mundo. 4 días después del pronóstico optimista de ASPE y una semana después de que Felipe Calderón se tomó la foto con el directivo internacional de Walmart, Mike Duke, después seguramente de uno de esos hablazos, en la Cumbre de las Américas el periódico New York Times publicó una serie de testimonios sobre los métodos de soborno de esa multinacional para expandirse en México y Centroamérica. Habría pagado oficialmente, lo extraoficial yo creo que lo multiplica, hasta 24 millones de dólares. Los hechos se basan en sucesos de 2006. Desde el 21 de abril el escándalo ha crecido a pesar de la indolencia de las autoridades ministeriales y bursátiles mexicanas. El mismo día que las acciones de Walmart se derrumbaban 16% en la bolsa mexicana, el inefable Luis Telles, presidente de la institución bursátil, se deshizo en elogios para ellos. Es una gran empresa, muy apreciada por el público inversionista mexicano. Es la empresa que más ha crecido en nuestro país en los últimos años. Es la empresa privada que más empleo da en nuestro país y es una empresa que sin lugar a dudas ha generado riqueza. En el sentido amplio de la palabra, dijo este pinche corrupto. ¿De qué riqueza habla Telles? Sin duda la que ha generado esta maquinaria de sobornos a autoridades delegacionales, municipales, estatales y federales que el consorcio norteamericano sabe muy bien utilizar en nuestro país. Y no es para menos, México le ha representado a Walmart ganancias netas por 11,000 millones de dólares en una década. Es el segundo país después de Estados Unidos en mayor número de establecimientos. Su valor de capitalización pasó de 255,000 millones en 2005 a 678,500 millones en 2011, según destaca Carlos Fernández Vega en su columna México S.A., mientras la Procuradora General de la República, Marisela Morales, no sabe cómo debe actuar el Ministerio Público frente a los hechos denunciados por el New York Times. El otro periódico de referencia en Estados Unidos, el Washington Post, informó en su edición online que el Departamento de Justicia americano abrió una investigación por presunta práctica de soborno sistemático en México. Los ejecutivos de Walmart se justificaron ante la Comisión de Valores del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señalando que el soborno denunciado hasta por 24 millones de dólares ocurrió en el 2006, año electoral mexicano, y que presuntamente ya habían prescrito. Recordemos que en aquel momento a todos los empresarios que apoyaron la guerra sucia de Felipe Calderón, se les dio un banco. Por ahí tienen el banco Walmart, el banco Azteca, el banco Coppel, el banco... Puta, ya todos tienen bancos, güey. Pero eso fue un business que en aquel momento los pinches empresarios coludidos con Felipe Calderón para que apoyaran el fraude del 2006, ¿no? Y bueno, por ahí tengo el dato que el hermano de un conocido fue el que desencadenó todo este pedo allá en Estados Unidos. Y bueno, y en medio de este escándalo, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, se dejó querer y fotografiar al lado de Blanca Treviño de la Vega, integrante del Consejo de Administración de Walmart México, quien forma parte de un grupo de 24 empresarios e industriales que integran el nuevo Consejo Consultivo Empresarial que promoverá el voto a favor de el exgobernador mexiquense. Se reunieron en el último piso de la Torre Mayor de la Ciudad de México para comprometerse en la campaña de Peña Nieto.
En su entrevista en CNN el mismo lunes 23, Andrés Manuel López Obrador llamó a investigar Walmart. Este caso debía seguirse de oficio en México, pero no. Allá se dan a conocer estos escándalos de corrupción, afirmó Andrés Manuel, considerando que el cohecho es un cáncer para el país. Algo similar dijo hace unos días el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien citó las encuestas de este organismo, cúpula de la iniciativa privada, para afirmar que hasta el 10% de muchos negocios en México son destinados a la corrupción, y no se refería al pago de piso, al crimen organizado, sino al soborno de otro crimen autorizado, que son las autoridades. La columna Capitanes del periódico Reforma lanzó hoy una pista incómoda en medio del escándalo. Nos dicen que Óscar Rocha es el director de prevención de fraudes y pérdidas de Walmart desde hace unos 3 años. Hablamos de un buen amigo de Gerardo Ruiz Mateos, quien lleva la oficina de la presidencia. Ruiz Mateos, el personaje también implicado en el caso Mexicana o en el ISSSTE, entre otros muchos casos de presunta corrupción y presiones dentro del entorno calderonista, pero del cual no ha pasado nada. ¿Debemos esperar a otro reportaje de la prensa estadounidense para que aquí se ventilen esas redes? Es penoso enterarnos de esta manera, es penoso saber que a pesar de esto, pues no sucederá absolutamente nada. Son millones de dólares lo que está en juego. Walmart se portó mal con alguien poderoso en Estados Unidos y seguramente ahora lo está pagando, pero aquí ganará todo lo que en Estados Unidos va a perder. Muchos en redes sociales dicen que no hay que comprar en Walmart. Bueno, pues cada uno de nosotros saque su conclusión y haga lo que mejor le parezca. El pedo aquí es que pues es como un poco como Telmex, ¿no? Cuando Telmex fallaba mucho, uno decía, ay, que ya entra la competencia. Y entró la competencia y pinche competencia de Telmex vale verga, cabrón. Cada uno de nosotros, como repito, saque su conclusión y haga lo que mejor le parezca, pero no solo en Walmart pasa eso, no solo en Walmart se malpaga a los empleados, no solo en Walmart se les explota, no solo ahí se les sobaja, y no solo ahí son carne de cañón, no solo en Walmart se les acorrala. Hoy está de moda esa mamada de las mejores empresas para trabajar en México, las cuales son una verdadera farsa. Yo trabajo en una de ellas y las encuestas, además de tendenciosas, están amañadas para que tú como entrevistado digas que trabajar en dicha empresa es de poca madre. So pena de que en cualquier momento, por decir la verdad, te den de baja por así convenir a tus intereses. Y entonces estas disque mejores empresas para trabajar matan varios pájaros de un tiro, someten al trabajador y lo manipulan, amenazándole de que se irá de una de las empresas más grandes de México y mejores de México, y así se aprovechan de ellos. Además, con ese reflector la gente va a la empresa más chingona de México, según, a pedir trabajo, sin saber que en realidad es como la gran mayoría. Los terminarán explotando, y cuando no les sea útil o cuando amenacen la estabilidad de la empresa con un planteamiento más justo para todos, entonces te darán también tu patada por el culo. Walmart aún en Estados Unidos paga salarios miserables. ¿Por qué razón creen ustedes que preferirían pagar 24 millones de dólares en sobornos, que yo creo que esa cifra se queda muy corta, para que crecieran tantísimo en México? Simple, los salarios de acá son mucho más miserables y la justicia social y laboral no existe. Y hablando de mala administración del tiempo, hay de patrones que lo aprovechan y pues perfecto, y bueno, pues resulta que trabajan más de 10 horas, 24.6% de los profesionistas en México. Un sondeo a los afiliados a la Bolsa de Empleo en Internet OCC Mundial detalla que México es uno de los países de América Latina donde los trabajadores tienen menos vacaciones. En México, 42.4% de los profesionistas trabaja entre 8 y 10 horas al día. 24.6% lo hace más de 10 horas, de acuerdo con una encuesta de la OCC Mundial. En el marco del Día del Trabajo, la Bolsa de Empleo en Internet señala que 67% de los profesionistas no recibe pago compensatorio por una jornada diaria de más de 8 horas o días festivos obligatorios. Con base en el sondeo aplicado a 1.600 afiliados a la base del portal, detalla que 6 de cada 10 profesionistas consideran que la empresa en la que laboran no se preocupa por crear un entorno seguro contra accidentes, favorecer que los empleados
tengan tiempo de esparcimiento o para hacer ejercicio, así como para establecer programas de cuidado a la salud. Que ojo, la mayoría de los pinches valores de las empresas te dicen que el empleado es el pedo, que te cuides, que vayas con tu familia y la chingada, pero cuando te vas a tu hora te empiezan a cagar, que por qué te vas temprano, que la chingada, cuando realmente estás cumpliendo tu horario de trabajo. Ellos están mal acostumbrados a que de repente estén repletos de pendejos lamehuevos que se la pasan todo el día haciéndose pendejos, pero eso sí, a las 5:30 que todos salen quieren ponerse a trabajar. Y cuando los otros, que se preocupan por hacer lo que tienen que hacer en su horario de trabajo, les dicen, no, pues no mames, yo ya me voy, entonces acusan que no apoyan a la empresa. Respecto a las vacaciones, menciona que 43% de los trabajadores refirió tener 6 días de asueto al año y los demás entre 8 y 10 días cada 12 meses. De esta forma, México es uno de los países de América Latina donde los trabajadores tienen menos vacaciones, toda vez que en Argentina cuentan con 14 días al año, Venezuela con 15 y Brasil, agárrense, con 30 días de vacaciones al año, cabrones. Aunado a ello, OCC Mundial destaca que al pedir vacaciones, 39% de los trabajadores mexicanos ven en riesgo su puesto de trabajo. A mí, por ejemplo, de repente he pedido vacaciones y no crean que pido un chingo de vacaciones. A mí me tocan por ahí de 20 días al año por el tiempo que tengo yo en el lugar donde trabajo. No pido ni siquiera una semana. De repente, con días festivos y eso apenas completo la semana. Y me la hacen de pedo, puta madre. Y yo he tenido muchos problemas precisamente por eso. Pero bueno, ya lo comenté en algún podcast. Pero bueno, en cuanto a prestaciones, refiere que 67% de los profesionistas consultados está afiliado a alguna institución pública, el Seguro Social o el ISSSTE, 50.4 tiene prima vacacional, 27.6 cuenta con vales de despensa, 27.4 posee un fondo de ahorro y 24.8 un seguro de vida y 26.4 carece de prestación alguna.